El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 22 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir la mañana de hoy. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Ante los micrófonos, Arkenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días para ti. Saben, ustedes se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través del sistema Tilo. El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, RCR.tv. Tenemos, saben ustedes, hace algunos días problemas técnicos. Estamos trabajando para resolverlos. En tanto eso ocurre, pueden seguirnos a través de nuestras plataformas en internet. Escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. La noticia de América Latina, sin duda alguna, tiene que ver con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Él renunció por clima de ingobernabilidad, parte del mensaje que ofreció ayer en compañía de su gabinete. Guerra entre los hermanos Fujimori precipitó la decisión. El mandatario peruano dimitió luego la difusión de un video con la presunta compra de votos de legisladores para que no lo destituyeran por sus supuestos lazos con Odebrecht. Es el primer presidente que pierde el cargo por el escándalo de la empresa brasileña en Venezuela. La investigación está prácticamente paralizada a pesar de las serísimas denuncias que hay y que salpican, por cierto, también al presidente venezolano, a Nicolás Maduro. Saben ustedes, Luis Ortega Díaz, fiscal en el exilio, lo ha señalado de recibir dinero de esta empresa para la campaña del expresidente Chávez, incluso para su primera campaña presidencial. También destaca el diario El Nacional. Cortes de luz de hasta 15 horas implantan en 6 estados, se extenderá hasta el 31 de marzo, injustificable situación, lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades, más de 100.000 millones de dólares, es que la cifra se pierde de vista. Según expertos, se han invertido en el sistema, sobre todo después de que se declaró la emergencia, dinero que se esfumó a la luz de lo que está sufriendo nuestro país. Se dividirán en bloques de 3 y 6 horas la suspensión del servicio en Táchira, Mérida, Portuguesa, Trujillo, Barinas y Apure. Afectados dicen que pese a los anuncios de Corpoelec que están más tiempo sin luz que con luz, hemos retrocedido años, como destaca el diario El Nacional. Ustedes recordarán que en una época, bueno, a Venezuela la reconocían internacionalmente por su industria petrolera y sus reinas de belleza. Bueno, este modelo acabó con los dos. Escándalo en una noche tan linda, dice el Nacional. Las denuncias que vinculan a exreinas de belleza con funcionarios del chavismo y hechos de corrupción determinó que la directiva de Venevisión anunciara la revisión a fondo de la organización Miss Venezuela para determinar si alguno de sus relacionados han incurrido en actividades que quebranten los valores y la ética del certamen. Y 60 años retrocedió el país en materia económica, exportaciones petroleras en baja, lo dicho. El modelo acabó con los dos. Y a propósito del telón de fondo de la crisis y la situación económica, desde ayer conocemos la cifra astronómica de la canasta básica familiar. Solo en alimentos, una familia en nuestro país necesita más de 37 millones de bolívares, o al menos hasta el mes de febrero, en pleno proceso hiperinflacionario. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy.
las razones que nos han llevado a esta situación. Gerson Pavón me dice, nos acompaña vía telefónica, director general de hortalizas de Fedeagro. Él recibe esta comunicación desde el estado Táchira, como siempre. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos su radio escucha. Pues mucho interés, señor Pavón, de conocer su opinión, su análisis acerca de este tema. Le pediría una primera reacción en torno a, bueno, el costo de la canasta básica de alimentos en nuestro país, que ya roza los 40 millones de bolívares. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Lo escuchamos? Bueno, mire, María Alejandra, de verdad que es bastante difícil, ¿no? Uno se pone a ver y de verdad que es difícil para el pueblo venezolano o al ciudadano a pie lo que le cuesta para poder consumir los alimentos. Así como les cuesta a ellos, también nos cuesta a nosotros los agricultores poder conseguir lo poco que tenemos insumos y lo poco de semillas. Bueno, al gobierno nacional se les advirtió, se les dijo con tiempo lo que podía llegar a la situación y de verdad que es lamentable, pero ahí hemos llegado. Muy lamentable, y que hoy en día, faltando 10 días para empezar el ciclo de siembra en maíz, sobre todo en el estado de Barinas, todavía no tenga ni el 5% de los fertilizantes que se producen en Venezuela. Ahora, yo le pregunto, señor Pavón, porque me parece que lo conversamos, incluso el Ejecutivo Nacional se comprometió, concretamente el vicepresidente Tarek El Aissami, a destinar los recursos que utilizaban para la importación de alimentos a, bueno, la producción nacional. ¿Esto ocurrió? ¿Se quedó solo en una simple promesa? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, normalmente siempre son promesas, ¿no? Uno va a los talleres y va a la mesa de trabajo con el gobierno nacional de buena forma y se les plantea las soluciones que tenemos que tener. Yo creo que la decisión que tomó el vicepresidente de la República o el gobierno nacional, donde él fue el vocero, de decir que todos los recursos que se destinaban para la importación ahora van a ser destinados a la producción nacional, eso tienen que haberlo hecho hace más de un año, ¿no? Acuérdate que aquí normalmente el país, para poder traer cualquier semilla, cualquier fertilizante, cualquier insumo, eso no es llegar a cualquier otro país, decirle, mire, véndame esto porque eso no es un par de zapatos. Eso sí que encargarlos con tiempo, decirle, mire, cuánto es la cantidad que requerimos, cuántas son las semillas que realmente requerimos, cuánto debe ser la cantidad de insumos agrícolas que necesitan los productores. Entonces, eso es una programación hecha. Eso no es, vuelvo y repito, ir a una zapatería en cualquier parte del mundo y decirle, mire, véndame un par de zapatos. Ahora, yo le pregunto, faltando 10 días para que se inicie el ciclo de siembra, si no reciben ustedes los insumos, bueno, ¿frente a qué escenario estamos en nuestro país en materia de acceso a alimentos? Mira, yo no quiero ser muy dramático, pero hay que decir la realidad. El escenario es muy feo, Alejandra, se ve un panorama muy negro, no hay la semilla de maíz, y la poca semilla de maíz que se está contratando con el gobierno nacional, o que contrató el gobierno nacional, solamente alcanza para 375,000 hectáreas. Eso no llega a cubrir ni el 10% de lo que realmente siembra el sector privado a nivel nacional. Y con para esa semilla que supuestamente va a llegar, que debe estar aquí supuestamente a finales a principios de abril, los primeros días de abril, requeríamos más o menos 180,000 toneladas de fertilizantes. Y cuando te digo que no tenemos ni el 5%, te podrás imaginar que una empresa estatal como es Pequiven, netamente quebrada por el mal manejo del Estado venezolano. Es decir, que no habrá alimentos para los venezolanos, al menos producidos en el país. Mira, vuelvo y repito, es lamentable, pero hay que ser claro y decirle la realidad al pueblo. O sea, se nos avecina una crisis, ojalá, y en este poco tiempo que queda para empezar la siembra, se tomen los correctivos necesarios, que la mano de obra la tenemos nosotros y la capacidad de producir la tenemos los venezolanos. Simplemente necesitamos que el Estado venezolano deje de trabajar y en libertad. Ahora, señor Pavón, apelando a su experiencia como productor del campo venezolano, ¿usted había visto una situación como esta, tal como la describe, o es la primera vez? Lo escuchamos. Mira, por los años que uno tiene ya en el campo y el sector agrícola y la experiencia de los antiguos padres de uno, los abuelos, yo creo que es la primera vez. Yo había visto crisis, pero no era crisis de decir que nos faltaban las cosas como nos están faltando ahorita. En segundo lugar, tenemos ese problemita que tenemos de la luz, entonces tú no puedes trabajar porque ya en Táchira, es una zona 100% productora, tú no puedes seguir trabajando a oscuras, ni menos en la mañana, que entonces la gente cómo hace para trabajar. De verdad que bastante difícil. Y en segundo lugar, muy crítica la situación agrícola. No es que el país haya tenido una agricultura en años anteriores el 100% rentable o el 100%
activa, pero por lo menos el 85% de la agricultura en este país funcionaba. Yo creo que no llegamos ahorita al 25% en el marco general. Te repito, no solamente para maíz, no tenemos fertilizante que solamente para maíz, no tenemos fertilizante para la caña de azúcar, que está terminando la zafra y ahí viene el momento de la fertilización, está terminando la zafra de café y necesita fertilización, tampoco tienen fertilizante. Los frutales netamente se olvidaron de los fertilizantes y las hortalizas no digamos nada porque tenemos año y medio que se nos quitó la distribución de Pequiven y entonces la estatal que lo maneja, lamentándolo mucho, pues no surte, no hay capacidad, no hay fertilizante, no hay cómo contratar y comprar en otro país, traer fertilizante de afuera y de verdad que es engorroso, ¿no? Y uno vuelve y dice, ¿cómo todavía los productores agropecuarios hacen para sembrar? Yo le decía en estos días, vamos a tener que dejarse productores porque estamos pasando a ser gerentes, ver cómo con lo poquito que tenemos que nos queda a nosotros poder producir algo de alimento. Ahora, yo le pregunto, señor Pavón, porque está claro que si escasean los alimentos, los pocos que se produzcan, bueno, se van a disparar, al menos sus precios. En el caso concreto de las hortalizas, ¿qué puede comentarnos? Ni hablar de lo que está costando, por ejemplo, un kilo de cebolla en nuestro país o tantos otros alimentos, los tomates, en fin. ¿Qué puede ocurrir en materia de precios otra vez si no se toman decisiones al respecto, si no se toman los correctivos? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, lo poco que queda de hortalizas, te voy a ser sincero, va a costar el ojo de la cara. Lo que cuesta un ojo de la cara, decimos normalmente nosotros los productores. Bastante difícil. Pimentón, no hay semillas desde hace muchos años, por eso el pimentón está bastante costoso, porque hay poca producción, y si hay poca producción, pues todos los productos, lo poco que está llegando, tiene un elevado costo. No, eso no significa que nosotros estamos vendiendo caro, simplemente de que no hay semilla, no hay insumo, entonces tú para poder controlar los productos, te estás comprando bachaqueado, estás comprando revendido, estás trayendo del hermano país, que a nosotros nos queda un poco cerca, y puede medio solventar y cuidar lo que tenemos. Papas, te voy a ser sincero, creo que me deben llegar de aquí a agosto, si no es antes, a un precio de 510 el kilo en la ciudad de Caracas, cebollas a 600, ya el cilantro a nivel de productor, en lo que nosotros hacemos la bolsa agrícola los días domingos acá en Táchira, ya estaba a 100 bolívares el kilo, o sea, te podrás imaginar llevarlo a Caracas con todas las dificultades que nosotros siempre conocemos, que ya lo hemos dicho varias veces por estos mismos medios, la matraca en los organismos de seguridad quitándote la carga, pues ya no te quitan dinero, sino simplemente te dicen déjame un bulto de papa, entonces tú consigues 35 alcabalas, son 35 bultos de papa que tienes que dejar de aquí a Caracas, te podrás imaginar en qué costo, lamentándolo mucho, le va a llegar al consumidor. Ahora, señor Pavón, el gobierno está al tanto de esta situación, ¿correcto? Es decir, ustedes han cansado de advertir lo que puede ocurrir si no se toman medidas, ¿es así? Sí, el gobierno lo sabe, y el gobierno, como usted lo acabó de decir hace rato, el gobierno le salpica cuando uno le dice la realidad en los medios de comunicación, porque lamentándolo mucho, le solicita las reuniones al actual ministro de Agricultura y Tierra, que debe estar abocado a esto, pero como lo nombraron vicepresidente, algo de economía, algo por ahí no me acuerdo mucho, no se le dedica a los medios, entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que este carajo siga produciendo? ¿Cómo hacemos para que se pueda, si no tenemos un ministerio que se dedique realmente a la agricultura? Bueno, lo repito, la agricultura no es ensayo de errores, la agricultura es día a día, hay que estar pendiente de lo que se está produciendo en el país porque estamos jugando con alimentos venezolanos. Gracias, Gerson Pavón, como siempre, por atendernos, acompañarnos, director general de hortalizas de FEDEAGRO. Él recibe nuestra comunicación desde el estado Táchira. Escuchaban ustedes, faltando 10 días para que se inicie el ciclo de siembra en nuestro país. Tienen aproximadamente el 5% de los fertilizantes que necesitan. La situación preocupa y mucho en materia de alimentos. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y una canasta básica alimentaria que ya supera los 37 millones de bolívares según el Sendas, o al menos ese fue el marcador para el mes de febrero. Para seguir analizando este tema, saludamos en línea telefónica, se suma a nuestra mesa de debate César Aristimuño, economista, fundador del portal web Banca y Negocios. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado acerca de este tema. Hace algunos minutos, Gerson Pavón, director de FEDEAGRO, nos decía que faltando 10 días para el inicio del ciclo de siembra, no tienen ni siquiera el 5% de los fertilizantes que necesitan, y esto va a tener un impacto durísimo sobre el sector alimentos y por lo tanto en los índices de inflación. Yo iniciaría conversación con nuestro invitado en torno a este tema. No, sin duda, las perspectivas de inflación pues que tiene realmente Venezuela para este año, de no tomarse decisiones de manera oportuna, son realmente alarmantes. Son cifras pues que cada vez se le hará más difícil al venezolano poder realmente accesar a los alimentos, tomando en consideración que el crecimiento que realmente se está observando en los precios y que se habrá de observar va muy distante realmente del nivel de salario de los venezolanos. Eso coloca pues realmente una situación cada vez más preocupante del nivel de vida de los venezolanos, con una capacidad de compra cada vez mucho más mermada, con unos niveles de precios que cada día se dolarizan más. Ya pues no estamos hablando de cualquier producto que ya uno vaya a comprar. No vamos a decir que todos, por supuesto, pero cada vez más se observa de que la gente pues cuando te da precio te dice tantos dólares y uno le pregunta, ¿y usted no recibe bolívares? Dicen no recibimos bolívares porque, bueno, uno, porque definitivamente no hay dólares para convertirlos, y dos, porque estos son productos importados que si definitivamente pues no obtenemos los dólares se nos hace difícil la reposición de los mismos. Por lo tanto, dada la baja oferta nacional que hay en la economía, inclusive pues acabas de hacer referencia a lo que señaló el presidente de FEDEAGRO, estamos viendo pues que los productos nacionales cada vez se ven con menos frecuencia en los anaqueles, y los productos importados de una u otra manera pues siguen teniendo su presencia, pero cada vez con un nivel de precio muchísimo más alto. Fíjate que nosotros en nuestra firma, en Aristimuño Herrera y Asociados, hicimos un cálculo, hicimos un análisis hace poco sobre el tema de la canasta, y el valor de la canasta en Venezuela equivale a $1,063, calculado a la última tasa
y en este mes, que como bien sabemos es 35.280 bolívares por dólar. Si lo calculamos a la cesta, al valor del dólar paralelo, la misma obviamente desciende a 172. Sin embargo, aquí para nosotros lo importante fue el efecto comparativo con algunos países de la región y observamos un gran contraste en ese sentido. Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina muestran que para una familia de 5 integrantes el costo de la canasta alimentaria es de $892,6, por debajo de la nuestra. Y si nos vamos a Chile, es mucho más dramática la diferencia. El Ministerio de Desarrollo Social de ese país señala que la cesta de comida tiene un costo mensual en febrero de $68,8. O sea que el problema nuestro es bien complejo, porque uno, pues definitivamente en este país cada vez es menos posible accesar dólares, los precios definitivamente están cada vez más dolarizados, el nivel de salario cada vez es definitivamente, pues se aleja cada vez más de la capacidad de nivel de subsistencia de la gente para poder abastecer sus necesidades, lo cual realmente coloca pues el tema, pudiéramos señalarlo, nunca nos ha gustado definitivamente emplear términos exagerados, pero realmente coloca el nivel de muchas familias en una situación verdaderamente de luz roja, sobre todo porque también es de considerar que no todos los productos se consiguen en los anaqueles, y esto es bien importante señalarlo. Los problemas de escasez de una u otra manera continúan. De acuerdo al Senda, en los productos que ellos monitorearon, 19 de los 58 productos definitivamente presentaron problemas de escasez. Y además de eso, pues las colas para adquirir los bienes, cada vez definitivamente vemos que la gente tiene que de una u otra manera consumir horas y horas de su tiempo para poder realmente accesar algunos productos básicos de la dieta básica, y además del precio. Ya hoy, por ejemplo, cuando llega aceite o cuando llega algún producto de primera necesidad, harina, ya vemos que esos productos duran en los anaqueles un poco más allá de lo que usualmente duraban antes, porque la gente no tiene la capacidad para poder adquirir esos alimentos. Y eso inclusive podemos reflejar el tema salarial, el tema de la cesta, como un tema de ejemplo en el costo promedio de un almuerzo que hoy pues paga un trabajador. Más o menos estamos hablando de 82.000, 85.000 bolívares promedio un almuerzo, pero un almuerzo realmente de cosas mínimas para poder realmente satisfacer una necesidad tan importante como es pues una de las comidas del día. Sin embargo, el monto del ticket de alimentación es apenas de 18.300 bolívares. Ahora, nosotros somos de la opinión que aquí no se trata definitivamente de que el salario mantenga una carrera contra los precios, porque eso definitivamente se haría infinito, y eso lo que haría sería prácticamente seguir con una escalada de precios cada vez mayor de la que ya tenemos. Aquí la solución de este tema es realmente producción, producción, producción. Es mayor eficiencia, es mayor rentabilidad en las empresas, es permitir que las empresas produzcan para que satisfagan las necesidades del venezolano. Bien sabemos que el nivel de producción de las empresas en muchos casos está en mínimo. Estamos hablando de un promedio de 20 a 25. Economista, no sé si me pueden escuchar al aire. Economista César Aristimuño, si me escucha, quería preguntarle a propósito de lo que usted comenta. Hay un dato que nos llamó poderosamente la atención, y es el cálculo que ustedes hacen de la canasta alimentaria familiar. En el mejor de los casos, me corregirá si me equivoco, está por encima de $170. Insisto, me corregirá si me equivoco. Lo cierto es que cuando usted lleva el salario mínimo en nuestro país a dólares, lo compara con el paralelo, estamos hablando de algo así como $4, sumando el bono de alimentación. Sin bono de alimentación, un poco más de $1 o $2 mensuales.
Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque da la impresión es que es prácticamente imposible incluso acceder a los alimentos de nuestro país. De hecho, los cálculos del Senda advierten que se necesitan 96,5 salarios mínimos para comprar solo alimentos. Ese era el cálculo para febrero. La pregunta que nos hacíamos desde que conocimos el dato, bueno, ¿cuántas familias tienen esos ingresos? La verdad, muy pocas en nuestro país, solo algunas que tienen acceso a dólares o aquellas que tengan alguna vinculación con el gobierno. Quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Realmente es una situación, como lo señalaba, muy difícil. Las familias cada vez se les hace más difícil poder acceder a las 3 comidas de manera regular. El nivel, todos lo sabemos, el nivel de pérdida de peso de los venezolanos es alarmante. La capacidad de poder realmente tener un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena, pues está cada vez menos presente en el hogar de los venezolanos. Y es bien importante señalar que hay un factor adicional que se une a esto, que poco se habla, que es el nivel de desempleo también de las personas. O sea, hoy por hoy, pues, el nivel de desempleo, en nuestra opinión, ha subido. Los niveles y los niveles de empleo que hay son básicamente empleos de subsistencia, no porque las empresas realmente no quieran acceder a un salario adecuado, sino que el problema está en que las empresas tampoco tienen la capacidad para hacerlo, porque los volúmenes de venta y los costos están impactando de una u otra manera la rentabilidad y la utilidad de los negocios, que permite mantener en mínimo los niveles operativos con la finalidad de no cerrar, con la finalidad de al menos mantener el negocio abierto bajo la expectativa de que en el futuro inmediato se pueda realmente revertir esta situación y las empresas puedan aumentar sus niveles de producción y su capacidad de la misma, y de esa manera pues poder permitir que los venezolanos puedan acceder a productos a un precio mucho más razonable. Pero obviamente la realidad de hoy es complicadísima para los venezolanos, para las familias básicamente, poder tener acceso a los productos. Cada vez vemos pues que dentro de las mismas familias se tienen que apoyar unos con otros, tratando pues de permitir que el nivel de depresión, no solo en lo económico, sino también en lo mental, en lo espiritual, en el equilibrio emocional, no llegue realmente a niveles, en muchos casos, que lo hemos podido observar, verdaderamente angustiantes para muchas familias. El tema de las medicinas se hace, y aquí estamos hablando básicamente de un tema fundamental que es alimentos, pero es que el tema de la medicina también es fundamental en la familia. El tema de las medicinas cada vez se hace más difícil accesarlo. La medicina de cada 5 productos que vas a una farmacia y preguntas, solamente consigues 1 o 2, y si los consigues los precios son básicamente pues inaccesibles. Hay productos en cierto tipo de enfermedades o ciertas medicinas que no hay forma de que la consiga, ni al precio que sea. Y a veces nos hemos preguntado, ¿cómo estará haciendo esa familia para realmente poder pues subsanar o poder aliviar su tema de salud? Bueno, esa es una pregunta que queda allí, que yo creo que no tiene respuesta, que la gente ha pues usado mecanismos o lo que se llama la receta de las abuelitas, que no son bajo ninguna circunstancia pues las soluciones para muchos tipos de enfermedades. Entonces, pues el tema realmente es complicado, el tema de los alimentos. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, y perdón que lo interrumpa, 2 inquietudes, le ruego brevedad. Primero, ustedes en su firma, bueno, ¿cuáles son los cálculos de inflación que manejan? Porque hemos conversado con muchos analistas y hablan de la necesidad de prácticamente, bueno, ajustar los cálculos a cada mes.
para poder proyectar cuál será el índice de inflación al cierre de este año y francamente si las cosas siguen como van, es increíble lo que puede pasar en nuestro país, prácticamente inimaginable. Pero yo quisiera conocer los datos que ustedes manejan con relación a este tema. Y además, ustedes también han advertido que, bueno, los tenedores de bonos venezolanos en el exterior se están organizando para bueno, cobrar su dinero, tomando en cuenta el impago, que esto sería un motivo de presión adicional para el actual gobierno. Quisiera, ¿qué información puede compartir con nosotros con relación a estos dos temas? Lo escuchamos. Bueno, con relación a la primera pregunta, en la cual pues hacía referencia a la inflación, nosotros obviamente estamos manejando unos niveles de inflación pues realmente altos. Y altos porque, de nuevo, los niveles de abastecimiento, los niveles de oferta en el mercado nacional son cada vez más escasos, y este tema, el tema de la inflación, es un tema que va combinado con un tema de oferta, con un tema monetario, y ambos factores están definitivamente disociados. Por ejemplo, el tema de la liquidez monetaria ha subido pues a niveles realmente alarmantes. El tema de la oferta, que es la que permite poder realmente comprar con el dinero los bienes y servicios, pues también es alarmante. Entonces, obviamente tiene los dos elementos fundamentales en extremos. Entonces, los niveles de inflación nuestros están realmente en niveles sumamente altos. Déjame darte un ejemplo que es importante, que muchas veces la gente se confunde, porque la gente cree que cuando tú tienes un nivel de precios de 80% promedio en un mes, me estoy refiriendo a la inflación, que fueron las cifras que, por cierto, señaló la Asamblea Nacional. En enero y febrero el promedio mensual fue de 80% de crecimiento en los precios. Si ese crecimiento se mantiene a lo largo de todos los meses que quedan por transcurrir del año, o sea, un promedio de 80% de incremento mensual en los precios en los 12 meses, el cálculo no es un cálculo nuestro, es la fórmula matemática que hay para ello, señala que la inflación estaría en niveles de 160,000%. Ese es un porcentaje alarmante que, si hoy, con el nivel de inflación que tenemos, que pudiéramos estar pensando que en este momento anualizado está en niveles de 5,000, 6,000%, la gente no tiene la capacidad para poder adquirir realmente los bienes fundamentales. Imaginémonos lo que pudiera significar pues el nivel de inflación que acabamos de señalar, y ni siquiera para llegar a ese extremo, pongámosle que se duplica en función a lo que está hoy, cuya factibilidad es realmente muy factible que suceda eso, muy posible que eso suceda, lo cual coloca pues el panorama futuro de corto plazo en una situación realmente de altísima preocupación, y eso tiene que llamar la atención, eso tiene que traer a una gran reflexión por parte de las autoridades, porque la responsabilidad que tiene no este gobierno, cualquier gobierno que asume la rienda y el destino de sus ciudadanos, es permitir que los mismos tengan un mayor nivel de bienestar, que los mismos realmente disfruten de un mejor nivel de vida. Pero aquí está sucediendo absolutamente lo contrario. Esa realidad pues está allí, está presente, no la podemos realmente tapar. Es una realidad que están viviendo todos los venezolanos, y que cada día pues el drama de la familia se acrecienta, se hace cada vez más complicado, e inclusive pudiéramos utilizar una palabra que, repito, no nos gusta usarla, en muchos casos se convierte en una situación verdaderamente dramática. Gracias a César Aristimuño por atendernos, acompañarnos, economista. Él está al frente de la firma Banca y Negocio, bueno, expresando opinión acerca del tema que hemos desarrollado durante la mañana de hoy. Tiene que ver con la crisis económica que afecta y que ya nos ubica en un escenario con una canasta básica
de alimentos que supera los 37 millones de bolívares solo para el mes de febrero y está corriendo el mes de marzo. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. La crisis como una oportunidad de oro para la responsabilidad social empresarial. La mayoría de las emociones que se asocian a la crisis se pueden sentir como negativas. La rabia, la impotencia, la desconfianza, la desesperanza, la falta de control sobre las cosas que suceden en tu cotidianidad afectan la esfera personal, familiar y comunitaria de las personas y sin duda no son los mejores escenarios que se plantea una empresa cuando piensa en sus consumidores. Pero si queremos dar verdadero servicio a un público puede ser una gran oportunidad para hacer responsabilidad social empresarial. La psicóloga Elizabeth Martín, coordinadora de investigación del estudio El Consumidor en Crisis, compartió en el blog carlosjimenez.info algunas recomendaciones elaboradas a partir de la opinión de expertos y de las expectativas que tienen los consumidores de su relación con las marcas en una situación de crisis. Atención emprendedores y dueños de empresas. Entiendan los principales problemas y cambios en la rutina de los consumidores y compartan nuevos usos que se pueden dar a los productos a los que tenemos acceso. Comuniquen y ofrezcan lo que puedan controlar para que generen en el consumidor solo las expectativas que puedan cumplir. Organicen espacios de acompañamiento y aprendizaje con los consumidores. Las personas están interesadas en conocer herramientas que les ayuden a manejar la situación de crisis actual, por lo que la expectativa es que las empresas generen contenido comunicacional que comparta temas como la escasez, el manejo del tiempo, los usos de productos, mecanismos de adaptación y protección de la salud, entre otros. Compartan lo que están haciendo con sus productos de manera positiva y mejor si es dentro de un plan de responsabilidad social como empresa. Más allá de la venta de productos, en los momentos de crisis las empresas tienen la gran oportunidad para sacar la garra de la contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social de las personas que impactan. Pequeño emprendedor o gran empresa, todos tenemos un espacio donde será bien recibido nuestro grano de arena para construir el país que queremos. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación,
en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a Rodrigo Agudo. Él es ingeniero químico con especialización en planificación y gerencia. Tiene experiencia en el sector agroalimentario. Ha sido asesor de la mesa de la unidad. Señor Agudo, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gusto en poder hablar contigo y con tu radio escuchas. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Hablamos de una canasta básica de alimentos que ya supera los 37 millones de bolívares y francamente, a la luz de lo que dicen los productores, la situación, se va a agravar, entre otras cosas porque, por ejemplo, faltan solo 10 días para que se inicie el ciclo de siembra y en nuestro país cuentan solo con el 5% de los fertilizantes que necesitan. Yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que el drama que estamos viviendo los venezolanos con respecto a lo que es el abastecimiento alimentario tiene distintos ángulos. El primero, tú lo acabas de señalar, una canasta básica que está desproporcionadamente distante, vamos a decir, de lo que puede ser el poder adquisitivo de la mayoría y sobre todo de la población de menores recursos. Eso se refleja en la encuesta en COVID de las tres principales universidades del país, donde habla que no solo la pobreza llegó al 89% del país, sino que la pobreza crítica está sobre el 62%. Pobreza crítica significa que a nivel de ingreso la familia no tiene los ingresos suficientes para poder comprar los alimentos básicos que necesita. Pero además de eso, que ya es evidentemente una tragedia nacional, el otro problema es que los pocos alimentos que se estaban consiguiendo, ¿no?, para poder paliar en forma insuficiente lo que puede ser la alimentación, día a día se consiguen menos. Y se consiguen menos porque no hay divisas para poder importar esos alimentos y cada día se cercena más la posibilidad de producirlos en el país. Lo que nosotros estábamos consumiendo hasta ahorita era lo que se cosechó, se sembró y se cosechó el año pasado, pero la cosecha de este año, como tú lo señalabas y lo ha dicho varias veces los dirigentes gremiales agrícolas, el gobierno no garantizó, monopolizó las importaciones, no deja importar, pero tampoco importa, o sea, no lava ni presta la batea, entonces ya no hay semillas para sembrar. No hay fertilizantes. Si consigo semillas y lo sembrara, no hay fertilizantes para poder, ni abonos para poderlo abonar. Entonces, la cosecha no solo se da, pero se da en forma improductiva, o sea, se da menos de lo que se aspira porque no tiene, o lo que se pudiera producir, mejor dicho, porque no hay fertilizantes y no hay abono. Entonces, lo poco que se conseguía va a empezar a escasear, porque la cosecha no puede esperar. La cosecha había que empezar la cosecha norte invierno, había que empezar a sembrar, preparar tierras ahorita en abril para sembrar en mayo, para en alguna forma cosechar ya en octubre, noviembre, para lo que pudiera ser el abastecimiento del año que viene. Y eso no va a haber, o sea que lo que se está acabando es lo que se cosechó el año pasado, pero es que ya estamos empeñando la cosecha del año que viene. Y la única manera de solventar eso, María Alejandra, evidentemente, es importando lo que mientras se recupera la producción. Pero el país se empeña, el gobierno se empeña en una orientación política que lo aísla cada día más del mundo internacional, ¿no? Y el gobierno prefiere darle prioridad a los intereses individuales y las ambiciones de un pequeño grupo que a las necesidades de la población, se aísla más y no podremos entonces ni siquiera disponer tampoco de esa colaboración y de ese apoyo internacional para poder paliar la crisis alimentaria que se está viviendo.
Ahora, hace algunos minutos le preguntábamos a Gerson Pavón de Fedeagro a propósito de este compromiso o promesa que adquirió el Ejecutivo Nacional, el vicepresidente hace algunos días, bueno, como una gran noticia, advertía que el gobierno iba a cesar la importación de algunos alimentos para aumentar los recursos que iba a destinar a la producción nacional. Sin embargo, eso se quedó una simple promesa, según nos decía nuestro invitado anterior. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y saber los escenarios que tenemos por delante. Usted ha utilizado una expresión que yo le comenté, también utilizan organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, y es que estamos frente a una situación probablemente catastrófica. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, ciertamente nosotros la situación alimentaria, primero la situación del país está realmente está en un caos, o sea, en un caos, en un colapso, porque colapsamos económicamente, tenemos un colapso social que estamos viviendo y sufriendo, y también hay un colapso institucional, que todo eso complica la posible salida. Pero es que esa declaración que usted hace referencia es la gran demostración de la profunda ignorancia que se tiene sobre el tema, o el cinismo a su máxima expresión. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el responsable de la agricultura en Venezuela, en términos de las políticas públicas agrícolas, debe saber que la agricultura se da por ciclos, ¿no? Se da por ciclos, y no es que yo puedo prohibir las importaciones, que significaría la posibilidad de que la población tuviera esos alimentos para poder en alguna manera estimular una producción interna, que lo que sería es sembrar y producir para la alimentación del año que viene. O sea, él está diciendo que vamos a prohibir que la población coma hoy para producir, para que pueda comer en el mañana, pero es que además eso es falso, porque no tiene esos recursos. Entonces está haciendo una oferta que no tiene, y por eso digo, hay una profunda ignorancia sobre cómo se comporta la agricultura y también cómo está la economía, ¿no? Para disimular de que todo está de manera, o un gran cinismo, porque está consciente que la solución es una solución que debe atacar los dos problemas a la vez. Debemos importar alimentos para que la población pueda comer hoy, y debemos garantizar la semilla, el fertilizante y los abonos para que el agricultor siembre hoy, para que la población pueda comer mañana. Y esas dos cosas hay que atacarlas en forma simultánea, y la única manera de poderlo hacer es cambiando la política, es buscando los consensos, es buscando el entendimiento, y no dividiendo el país en un proceso artificioso, irreal, inconstitucional e ilegal, de tratar de preservar un poder que además no van a decir. Mi pregunta es, si el presidente es reelecto el 20 de mayo, ¿qué le va a decir el 21 a la población de cómo va a solucionar el problema? Si va a estar más aislado internacionalmente, no va a tener recursos para poder importar los fertilizantes, para poder importar el abono para que se siembre para la comida del año que viene, pero tampoco va a poder importar los alimentos que se necesitan para los 7 meses que todavía le queda de gobierno en este lapso. Por eso, bueno, la necesidad de hacer un cambio político. Señor Agudo, perdón que lo interrumpa. El vicepresidente llegó a decir que, bueno, como parte de lo que ellos han denominado el programa País, en los próximos meses Venezuela debería ser autosuficiente en rubros como maíz, arroz, azúcar, leguminosas, cacao, café y soja. Evidentemente, si al final no han dirigido los recursos al sector productivo de nuestro país, esto no es cierto, pero yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, vuelvo a insistir, o es un profundo cinismo, o lo que yo lamento, que creo que es la realidad, es que es una profunda ignorancia sobre lo que se está hablando, en alguna manera. Mire, para producir nosotros el autoabastecimiento de maíz vamos a tardar por lo menos 2 cosechas, ¿no? Por lo menos 2 años, porque primero deberíamos reconstruir lo que hoy está, y deberíamos preparar y reparar maquinaria, traer repuestos y acondicionar toda una infraestructura para que podamos entonces aumentar el crecimiento de la frontera agrícola, y para la segunda cosecha poder producir el maíz suficiente que nosotros necesitamos. En términos de azúcar, nosotros nos estamos abasteciendo el 30%. Ese es un ciclo que tarda 3 a 4 años. Por lo tanto, en
en menos de 5 años, nosotros, si empezamos hoy, si garantizamos los recursos para la siembra y la renovación de las plantaciones, si garantizamos los recursos para poder para reparar la maquinaria, no tardamos menos de 4 a 5 años para poder autoabastecernos de caña, por lo tanto, del procesamiento de azúcar. Soya, son programas experimentales que se están dando, que tardamos por lo menos 2 a 3 años para poder abastecer la soya. Vuelvo a repetir, Venezuela tiene el potencial para autoabastecernos en términos del 70% de las necesidades de alimentos y poder generar excedentes agrícolas que nos garanticen las divisas para importar el otro 30%. Pero para eso necesitamos un plan de desarrollo agrícola, de reconstrucción del sistema agroalimentario venezolano, y ese plan no se puede lograr si en los primeros 2 años no tenemos un apoyo externo económico que permita poder iniciar ese proceso de reconstrucción. Y como lo he dicho y lo repito a la saciedad, y poder planificar y hacer ese plan de desarrollo, se necesita un consenso nacional, y para eso tirios y troyanos tenemos que trabajar juntos en reconstruir el país y no seguir dividiendo lo que es la única política que está haciendo el actual gobierno. Gracias, Rodrigo Agudo, por atendernos, acompañarnos. Él es ingeniero químico con especialización en planificación y gerencia. Tiene experiencia en el sector agroalimentario, expresando opinión acerca de este tema. Canasta básica alimentaria en nuestro país ya supera los 37 millones de bolívares. Esto para el mes de febrero. Está corriendo marzo. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información. Hoy es Día Mundial del Agua. En el caso concreto de Venezuela, bueno, las cifras son dramáticas, como prácticamente todo lo que ocurre en nuestro país. Hay un trabajo especial que publica el portal ProDaVinci que han titulado Vivir sin agua, y da cuenta de los siguientes datos tras analizar 57 planes de abastecimiento que publicaron 10 hidrológicas entre 2016 y 2017. 9
4.7 millones de venezolanos vivieron bajo racionamiento formal de agua corriente entre 2016 y 2017. Recibieron un promedio, atención, de 2 días de agua a la semana. El acceso suficiente y continuo de agua potable es un derecho humano esencial según Naciones Unidas, como lo recuerda este trabajo. Esa es la situación que atraviesa lamentablemente nuestro país. Con este dato nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willichar Calla, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva, en los controles César Arteaga, ante los micrófonos Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.